Los Cuachic, los rapados. Eran la orden más prestigiosa y extrema del imperio. Voto de no retroceder, al entrar a esta orden, juraban jamás dar un paso atrás en batalla, preferían la muerte antes que la retirada. Apariencia intimidante, llevaban la cabeza rapada casi por completo, dejando solo una trenza sobre la oreja izquierda. Pintaban su rostro de forma bicolor, azul y rojo o amarillo, para aterrorizar al enemigo. Armadura, usaban un tlahuiztli, traje de guerra, de color amarillo vibrante. Méritos, para ser un rapado, no bastaba con ser noble, se requería haber capturado a más de 6 enemigos y haber realizado al menos 20 actos de heroísmo documentados. Los otomíes, Rotntin. Ocupaban el segundo rango más alto, justo debajo de los Cuachic. 1, 2, 3. Origen del nombre, tomaron su nombre del pueblo otomí, conocidos por ser mercenarios feroces y cazadores implacables. Tropas de choque, eran los primeros en entrar al combate cuerpo a cuerpo tras las lluvias iniciales de flechas y piedras. Vestimenta, se distinguían por usar trajes verdes o rojos y atar su cabello con una cinta roja adornada con plumas verdes y azules. Requisitos, debían capturar entre 5 y 6 enemigos en batalla para ser admitidos. Armamento y tácticas de élite. Ambas órdenes utilizaban el equipo más avanzado de la época. Macuahuitl, la famosa espada de madera con filos de obsidiana, capaz de decapitar a un caballo de un solo golpe. Ichauipilli, una armadura de algodón acolchado de varios centímetros de grosor, tan efectiva contra flechas que incluso los españoles la adoptaron después.